hoy ocurrió el split de las acciones de Google y ahora es mucho más fácil para comprar acciones de ese gigante tecnológico. Si quieres entender mejor qué fue lo que pasó, quédate aquí conmigo en este video hasta el final. Bienvenidos al canal de Dividendos México, mi nombre es Hernán Ribeiro, yo soy creador de la página de Dividendos México. Si aún no conoces la página, busca en tu navegador, que muy probablemente será Google, dividendos.com.mx. Allá vas a encontrar todas las acciones y fibras mexicanas que pagan dividendos. Entonces hoy fue el día del split de las acciones de Google y yo traje aquí los principales puntos que yo quiero discutir aquí con ustedes en este video, ¿vale? Primero vamos a ver qué es un split, vamos a ver también, comentar un poco más sobre el split en específico de Google, ¿no? Cómo fue su split, por qué las acciones hacen un split, por ejemplo. También vamos a ver, ¿será que vale la pena invertir en ese aumento de split? Y vamos a traer algunos ejemplos recientes de empresas tanto nacionales como internacionales que hicieron split. Y para empezar, hay algo que es mucho más rápido y mucho más fácil que hacer un split, que es que des tu like aquí en este video ahora. Entonces no necesitas de una asamblea de accionistas, no necesitas pedir permiso, nada, es solo con clic ahí con tu dedo si estás en el teléfono o con clic ahí en tu ratón si estás en la computadora, porque para las empresas, para que sea aprobado ese split, tienen que pasar por un acuerdo en la asamblea de accionistas y es algo un poquito más complicado, normalmente no pasa de una semana a la otra, puede tardar ahí algunos meses para concluir todo ese proceso. El split consiste en una división de acciones. Entonces, al final del proceso de split, un inversionista no está ni más rico ni más pobre. Simplemente él está en la misma posición, solo que ahora él tiene más acciones que vale un precio más bajo. Y tuvimos recientemente empresas de las más grandes del mundo también haciendo el proceso de split, como fue, por ejemplo, el caso de Apple. También tuvimos el caso de Tesla. Y un tercer ejemplo reciente también de Nvidia. Las empresas suelen hacer eso porque creen que sus acciones ya están con un precio muy alto. Si ese precio ya es muy alto, entonces es menos accesible al inversionista común. Y una solución en ese caso es hacer el split para que sea más accesible a más inversionistas. ¿Y cómo funciona eso en la práctica? Vamos a tomar aquí un ejemplo que vamos a dar durante el video. Una empresa que tiene acciones que cotizan a 10 pesos y son 100,000 acciones. ¿Okay? Eso es un total de valor de mercado de 1 millón de pesos porque son 100,000 acciones que cotizan a 10 pesos. Y esa empresa cree que 10 pesos es muy caro. Es muy caro ese precio de 10 pesos. Obviamente eso sería ahí en un mundo paralelo. Y la empresa entende entonces a través de sus directivos que ese precio ya es muy alto. Son pocas personas, pocos inversionistas que tienen acceso a comprar una acción de 10 pesos. Y es muy difícil también para que el inversionista salga de esa inversión, porque por ejemplo si un inversionista común necesita tal vez de 3 pesos, pero él tiene que vender toda esa acción que cuesta un dineral 10 pesos para tener acceso a ese dinero. La solución de las empresas en ese caso es recurrir al proceso de split, es cuando entonces tiene más acciones que valen menos y eso puede ser más atractivo a los inversionistas. Entonces puede ser prácticamente cualquier valor, 1.1, 1.5, por 2, por 3. Realmente lo que vamos a ver en las noticias es un split común, que es un split, por ejemplo, de 20 para 1. Siempre que estoy grabando video, ven esos perros del vecino. Y cuando vemos en las noticias, por ejemplo, 5 para 1, un split de 5 para 1, eso significa que son 5 nuevas acciones, siendo que antes solo teníamos una. Entonces un split, por ejemplo, 10 para 1, son 10 nuevas acciones para una acción que teníamos antes. Volviendo al ejemplo anterior, vamos a tomar que el precio de la acción es 10 pesos, pero la acción o esa empresa va a hacer un split de 5 para 1. Entonces lo que vamos a tener ahora son acciones que valen 2 pesos, pero ahora vamos a tener 5 veces más acciones. Entonces en lugar de tener 100,000 acciones que valen 10 pesos, con capitalización de mercado, con valor de mercado de 1 millón de pesos, ahora vamos a tener 500,000 acciones que valen 2 pesos, que el valor de mercado ahora pasa a ser, entonces, exactamente, 1 millón de pesos. Entonces, como yo dije antes, ni más rico ni más pobre queda el inversionista exactamente en el mismo lugar, pero ahora él tiene acciones que valen menos y eso puede ser más atractivo a las personas, a los inversionistas. La idea de split puede ser tal vez un poquito más complicada para quien nunca vio ese tema o quien no invierte todavía a través de la bolsa de valores comprando acciones, pero es bastante sencillo, yo creo. Lo que hace el split, el proceso de split, es cambiar el número de acciones y el precio de la acción. Sobre qué es un split, esa pregunta ya fue respondida. Es la división de las acciones de una empresa
en más acciones y así las acciones pasan a tener un menor valor. Y por qué las empresas hacen un split también ya fue respondido, para que sea más atractiva a los inversionistas. Yo estoy dando ese ejemplo aquí de 10 pesos, pero obviamente son montos más altos, montos, acciones, por ejemplo, en Estados Unidos que pueden llegar a valer 3, 4, 5 mil dólares una sola acción. Entonces, si es un split, por ejemplo, de 100 para 1 de 5 mil, esa acción pasa a valer entonces 50 dólares en lugar de 5 mil dólares. Y obviamente pasa a ser mucho más atractivo porque hay más inversionistas que pueden comprar esa acción de 50 dólares. Y entonces, ¿qué sería un split inverso? Porque también eso puede ocurrir. La verdad no es tan común que eso ocurra. Vamos a ver pocas veces, pero yo creo que quien ya invierte ahí 1 o 2 años probablemente ya haya visto ali alguno. El split inverso hace exactamente el contrario de lo que hace el split común. En lugar de disminuir el valor de las acciones, que es lo que hace un split común, el split inverso intenta aumentar el valor de las acciones. Eso obviamente tiene un motivo por parte de las empresas, que voy a explicar un poquito más adelante, pero es un caso que puede pasar. Y si tomamos como ejemplo la misma empresa que tiene 100,000 acciones a 10 pesos, vamos a suponer que la empresa está pensando, ¿sabes qué? Está demasiadamente barato esa acción de 10 pesos. Todas las acciones en el mercado están cotizando ahí al menos a 50 pesos y 10 pesos está ridículo, ¿no? Entonces, lo que hace la empresa a través de sus ejecutivos, de sus directivos, es intentar aumentar el precio de esa acción. Y vamos a suponer otra vez que el split ahora, en lugar de ser 5 para 1, que es lo que fue antes, va a ser, por ejemplo, 1 para 5. Eso significa que el inversionista va a tener una nueva acción a cada 5 acciones que tenía antes. En ese mismo ejemplo, sería el caso de que si una acción vale 10 pesos y son 100,000 acciones, esa acción va a pasar a valer 50 pesos. Y las acciones ahora en total de la compañía en circulación serán 20,000. Entonces 20,000 acciones multiplicadas por 50 pesos será el mismo monto del valor de mercado de 1 millón de pesos. La intención de la empresa, en ese caso del split inverso, es hacer parecer que esa acción vale más, ¿no? Tiene un poco también, yo creo, que de las compras del mercado de forma general, ¿no? Cuando vamos a comprar algo y está muy barato, o sea, demasiado barato en exagero, entonces vemos eso como algo malo que parece que no tiene valor. Eso pasa también un poco en el mercado de valores con las acciones. Entonces, una acción que es muy barato o que tiene su precio muy bajo puede tener ahí malos ojos, digamos, del público inversionista. Entonces tenemos dos lados. De un lado, acciones que hacen un split común. Entonces aquí son empresas que generalmente están prosperando, sus acciones o el precio de las acciones está cada vez aumentando más y más y más. Llega un punto que ya está muy alto. La empresa, no, ¿sabes qué? Vamos a disminuir aquí el precio de esa acción porque ya está muy alto. Y del otro lado, vamos a tener empresas que muy probablemente están pasando por algún problema financiero, deuda, escándalo de fraude, de corrupción. Y ha pasado justo todo al revés. Entonces las acciones que en un momento estaban cotizando un precio alto, pero fue bajando a lo largo del tiempo, hasta que llegó al momento que está cotizando un precio muy bajo. Entonces eso es malo para el ojo del inversionista, para el ojo del mercado de forma general. Entonces lo que quiere una empresa que hace un split inverso es parecer que esa acción vale más y a menos no tenga esa mala visión ahí de los inversionistas, que ese es muy barato y no vale la pena invertir en esa empresa. Y en el mercado mexicano, los que ya están ahí a menos hace algún tiempo, probablemente se van a recordar de esos dos casos. Primero de Aeroméxico, que hizo un split de 1 para 5 millones. O sea, tal era el desespero de Aeroméxico con su proceso de reestructuración, que su acción, que ya estaba valiendo menos de 1 peso, entonces pasó a valer ahí más de 400 pesos, pero después ya cayó ahí a menos de 300 pesos. Es una empresa que tiene problemas ahí en su administración. Y también tenemos el ejemplo de Urbe, que hizo un split inverso de 1 para 20. Entonces, cada persona que tenía o cada accionista que tenía al menos 20 acciones de esa empresa pasó a tener una, obviamente con precio más alto, ¿no? Porque eso es lo que hace el split inverso. Entonces, justo también para parecer que esa acción que valía menos de 1 peso pasó a valer entonces casi 20 pesos, 18, 19 pesos. Parecía que esa empresa estaba indo bien, valiendo 18, 19 pesos, pero también era una empresa que, o es una empresa que también tenía en ese momento problemas. Y las empresas también que tienen problemas o intentan hacer ese split inverso también para parecer que todo va bien, o entonces para ganar tiempo mientras las cosas están complicadas para ellas. ¿Y será que vale la pena entonces invertir en empresas que hacen split? Tenemos aquí algunos ejemplos.
São 5 ejemplos de empresas que hicieron split en los últimos 2-3 años y vamos a ver cuál fue su rendimiento a lo largo de ese tiempo después de haber hecho el split. Entonces tenemos 5 ejemplos, son ellos Apple, Tesla, Nvidia, Aeroméxico y Urbi. Son 3 empresas internacionales y 2 empresas mexicanas. Empezando con Apple, hizo su split el 31 de agosto de 2020 y de esa fecha hasta hoy, 18 de julio de 2022, tenemos un rendimiento de 17.84%. Tesla hizo su split también en esa misma fecha y tiene un rendimiento de 63.02%. Nvidia hizo su split el 1 de junio de 2020 y su rendimiento hasta hoy es de 81.42%. Ahora vamos a ver las empresas mexicanas. Aeroméxico, por ejemplo, hizo su split el 22 de marzo de 2022 y su rendimiento hasta la fecha es de menos 24.58%, es un rendimiento negativo. Y Urbi, que hizo su split el 1 de junio de 2020, tiene un rendimiento hasta la fecha de menos 54.30%. ¿Y qué lección podemos tomar aquí de esos 5 casos? Es que el más importante de todo, el punto más importante es dónde estamos invirtiendo nuestro dinero, ¿no? Hay empresas y empresas, hay muchos diferentes tipos de empresas. Y es muy importante, aunque haciendo split o no haciendo split, ese no es el punto más importante. Es elegir bien el activo que estamos comprando, en este caso, hablando de la bolsa de valores, las acciones que estamos comprando en la bolsa de valores es bastante importante. Entonces, ¿qué tipo de negocio es ese? Yo entiendo de ese negocio, las finanzas de ese negocio están sanas, cómo va esa empresa está creciendo, cuál es su nivel actual de endeudamiento. Son varias cosas que debemos considerar independientemente del precio de la acción. Y claro, siempre es bueno buscar buenas empresas que estén cotizando a un precio también atractivo, ¿no? Porque nada peor que comprar una buena empresa, pero a un precio que es demasiado alto. Entonces, muy probablemente va a pasar 2 cosas. O vamos a salir con pérdida, porque no vamos a tener la paciencia para mantener esa acción por mucho tiempo en el portafolio. O vamos a tardar en tener ganancia, porque como compramos a un precio muy alto, puede ser que tarde demasiado en llegar nuevamente a ese precio. Entonces, es muy importante el precio en el momento de comprar la acción. Vamos a ver entonces cómo se comportó la acción de Google en ese primer día después del split. Empezó el día cotizando a $111.78 y terminó el día cotizando a $109.03. Entonces es un rendimiento negativo en su primer día de 2.46%. Y eso es bastante justificable o entendible, porque cuando una empresa anuncia que va a hacer ese split, anuncia obviamente con un cierto anticipo, pero mucha gente tiene esa gana de comprar antes que se haga el split con la expectativa de tener ganancia luego los primeros días después de hacer el split. Yo no hago eso y tampoco recomiendo, yo creo que es muy inmediatista, pero eso justifica el hecho de que muchas veces después del split las acciones bajen, porque hay mucha gente que empieza a comprar antes del split y eso hace con que la acción pueda subir 10, 20, 30% en una semana antes del split. Y otro dato curioso de Google es que tiene un valor de mercado de 1.3 billones de dólares. Eso en pesos mexicanos sería ahí un alrededor de 26 billones de pesos. Solo para tener una idea de comparación, ¿no? Tenemos aquí 2 ejemplos de las empresas más grandes de México, que es América Móvil y también de Walmart. América Móvil, por ejemplo, tiene un valor de mercado de 1.23 billones de pesos y Walmart México tiene un valor de mercado de 1.25 billones de pesos, al menos hasta la fecha de hoy, mientras que Google entonces está llegando a casi ahí 26, 27 billones. Google entonces vale ahí muchas veces más que las mayores empresas mexicanas. Y hablando un poquito más de Google, Google cotiza actualmente con un indicador PU, que es el indicador precio-utilidad, en alrededor de 20. Entonces ese indicador dice en cuánto tiempo yo tendría de retorno esa inversión. Entonces normalmente es cuanto más alto ese valor, mayor es la expectativa de todo el mercado en relación a esa empresa. Digamos que un indicador de forma estándar sería 15, pero para las empresas de tecnología suele ser mucho más, 20, 50, 100. Entonces Google tiene ahí un indicador PU, precio-utilidad, bastante razonable. Si vamos a comparar con algunas de las mayores empresas también en la parte de tecnología, tenemos Apple cotizando a un precio-utilidad de 24, Microsoft con un indicador precio-utilidad de 28,
Amazon de 43 y Tesla de 98. Ahora, si te gustó ese split de Google, entonces obviamente hay que buscar un poquito más allá para entender más cómo va esa empresa. Obviamente muchos conocemos Google, utilizamos navegador de Google, utilizamos teléfonos Android, utilizamos YouTube. Entonces los servicios que ofrece Google todos utilizamos en nuestro día a día, pero para invertir es necesario siempre buscar más información y, como dije, buscar que el precio que estamos comprando sea atractivo. ¿Y a ustedes qué les parecieron ese split de Google? ¿Ya invertían en Google antes del split o todavía no invertían, pero ahora que hizo el split, ahora sí tienen el interés de invertir en esa empresa? Entonces comenten aquí abajo qué piensan sobre ese split de Google. Nos vemos en los próximos videos y un abrazo.